A veces, el silencio de Dios duele más que cualquier palabra de rechazo. Has orado con lágrimas, con la voz quebrada, con el corazón hecho pedazos, y aún así parece que el cielo no responde. Levantas tus manos, pero el eco es lo único que te acompaña. Te preguntas una y otra vez, ¿por qué, si más que nunca necesito una señal, Dios guarda silencio? Es en esos momentos donde la fe se tambalea, donde el alma se llena de preguntas que parecen no tener respuesta. No entiendes si has hecho algo mal, si tus oraciones no son lo suficientemente puras, o si acaso Dios se olvidó de ti. Y mientras tanto, la vida sigue golpeando, las pruebas se multiplican y la ausencia de una voz divina pesa como una losa sobre tus hombros. Pero lo que no ves en ese instante es que el silencio de Dios no es indiferencia, no es olvido, no es rechazo. El silencio, muchas veces, es parte del lenguaje misterioso con el que Él nos habla. El problema es que no estamos acostumbrados a escuchar sin palabras, a entender sin explicaciones. Queremos respuestas rápidas, señales claras, milagros visibles, pero Dios trabaja en otra dimensión, en otro ritmo, en un tiempo perfecto que casi nunca coincide con nuestra urgencia. El silencio divino es un terreno incómodo, porque nos enfrenta a nuestra propia fragilidad, a nuestros miedos más profundos, a la soledad que tanto evitamos. Es como si Dios nos llevara a un desierto espiritual, un lugar donde no hay ruido, donde nada parece crecer, donde el corazón se siente vacío. Y sin embargo, es en ese desierto donde ocurren los encuentros más transformadores, porque allí no hay distracciones, no hay voces humanas que nos consuelen, solo estamos nosotros y ese silencio que, aunque duela, está lleno de presencia. La paradoja es que creemos que Dios está ausente, cuando en realidad está más cerca que nunca, sosteniendo nuestro corazón en secreto, trabajando en áreas que ni siquiera imaginamos. El silencio no es vacío, es una preparación. Es como la semilla enterrada bajo la tierra. Parece muerta, invisible, olvidada, pero en ese silencio oscuro está gestando vida, está preparando un brote que en su tiempo romperá la superficie y mostrará su fruto. Así también el silencio de Dios esconde respuestas que aún no estás listo para recibir, victorias que todavía se están formando, caminos que se abrirán en el momento exacto, ni antes ni después. Lo que hoy sientes como abandono, mañana entenderás como protección, lo que hoy parece indiferencia, mañana verás que fue amor disfrazado de silencio, y lo que hoy te duele como soledad, mañana lo recordarás como el lugar donde tu fe aprendió a madurar. Pero mientras llega ese mañana, sigues aquí, con el corazón en las manos, preguntando al cielo por qué Dios calla, y esa pregunta resuena fuerte porque tu alma anhela una respuesta inmediata, un alivio, una palabra que apague el fuego de la angustia. Sin embargo, cuando Dios guarda silencio, es como si te invitara a mirar más profundo, más allá de lo evidente. Su silencio se convierte en un espejo en el que ves tu propia fe reflejada. ¿Confías solo cuando recibes señales visibles, o eres capaz de confiar aun cuando no las hay? Muchas veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero la verdad es que ese silencio es una prueba, un crisol donde se purifica la fe, donde se eliminan las impurezas de nuestra dependencia de lo tangible. El silencio no significa que Dios no esté trabajando, al contrario, muchas veces significa que está obrando en dimensiones que tu entendimiento todavía no alcanza. Es como cuando un padre observa a su hijo dar sus primeros pasos. No lo sostiene todo el tiempo, no interviene a cada segundo, porque sabe que el niño necesita aprender a caminar por sí mismo. El silencio de Dios funciona de manera similar, no porque Él se haya ido, sino porque sabe que necesitas aprender a confiar en lo invisible, a caminar por fe y no por vista. Y aunque tu corazón grite que ya no puedes más, es en ese momento donde más fuerte se hace la enseñanza. El silencio también desnuda nuestras motivaciones, nos obliga a preguntarnos: ¿oro porque quiero que Dios cumpla mi voluntad o porque realmente busco su presencia? Cuando no recibes respuesta inmediata, es allí donde se revela si amas a Dios por lo que hace o simplemente por quien es. Porque amar en medio de la bendición es sencillo, pero amar en medio del silencio es un acto de fe genuina. Ese es el terreno donde los grandes hombres y mujeres de la fe aprendieron a escuchar lo que no se dice, a sentir lo que no se ve. Abraham esperó años por una promesa, Job soportó el dolor sin explicación, David clamó desde cuevas oscuras donde parecía que Dios lo había abandonado, y aún así,
todos descubrieron que en el silencio había una presencia inquebrantable. Lo que hoy percibes como abandono, en realidad es un entrenamiento para que aprendas a escuchar con el corazón y no con los oídos, para que aprendas a ver con los ojos de la fe y no con los del cuerpo. Y en medio de ese silencio, aunque no lo notes, Dios está fortaleciendo tu espíritu, ensanchando tu capacidad de resistencia, preparándote para lo que viene. Porque si respondes siempre de inmediato, tu fe se acomoda, se vuelve débil, se acostumbra a lo fácil. Pero cuando guardas silencio, te obliga a cavar más hondo, a encontrar raíces que te sostengan aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y es ahí, en ese terreno seco, donde tu fe comienza a echar raíces profundas, raíces que no se arrancan con el viento de la prueba, raíces que sostienen cuando las tormentas de la vida llegan con fuerza. Lo que ahora parece cruel, un día entenderás que fue un acto de amor, porque en el silencio Dios no te está castigando, te está formando, te está moldeando en lo más íntimo, y esa obra silenciosa se revelará a su tiempo con una claridad tan grande que comprenderás que cada segundo de espera valió la pena, porque el silencio nunca fue abandono, sino preparación para algo mucho más grande de lo que imaginas, y esa preparación es la que muchas veces no logramos reconocer. Porque estamos demasiado enfocados en lo inmediato, en lo que duele ahora, en lo que nos falta en este preciso instante. Queremos que el dolor cese, que la respuesta llegue, que el milagro aparezca, y al no verlo pensamos que Dios no escucha. Pero, ¿y si en realidad el silencio es la respuesta que más necesitas en este momento? ¿Y si lo que tanto pides no te conviene todavía, o podría incluso destruirte antes de tiempo? Lo que interpretamos como silencio muchas veces es la protección de Dios, un no todavía disfrazado, un escudo invisible que evita que nos precipitemos en caminos que no estamos listos para enfrentar. En ese silencio, Dios no se aleja, sino que se inclina para trabajar en lo profundo de tu carácter, de tu paciencia, de tu confianza. El silencio de Dios es como el de un artesano que talla una pieza delicada. No habla mientras trabaja, pero cada golpe de su herramienta, aunque doloroso, tiene un propósito, un diseño que solo se verá completo al final. Y mientras tanto, tú eres esa obra en proceso, moldeada en el silencio, formada en la quietud, fortalecida en lo secreto. El silencio no es vacío, es el taller de Dios, es el lugar donde teje tus victorias en secreto, donde prepara respuestas que sorprenderán tus ojos. Piensa en el sembrador. Cuando planta la semilla, la entierra y parece que desaparece. Si alguien mirara desde fuera, diría que nada sucede, que la tierra está muerta, que no hay señales de vida. Pero en ese silencio bajo la tierra la semilla está rompiéndose, está generando raíces, está comenzando un proceso que nadie ve. Así es el silencio de Dios. Parece inactividad, pero en realidad es el inicio de algo nuevo. Y aquí está lo más importante. El silencio no es eterno. Aunque parezca interminable, llega un punto en el que se rompe, en el que la voz de Dios se hace clara, en el que la respuesta aparece. El problema es que mientras esperamos, sentimos que no podremos resistir, que ese silencio nos va a ahogar, pero no es así. El silencio es un puente, un tránsito, un camino que conduce hacia la revelación. Y lo que distingue a quienes se pierden en ese camino de quienes logran cruzarlo es la capacidad de confiar aun cuando no hay palabras. Porque si tu fe depende solo de las respuestas rápidas, se derrumbará al primer silencio, pero si tu fe aprende a descansar en Dios aun cuando Él guarda silencio, entonces estarás preparado para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Y cuando llegue ese momento en que por fin entiendas, en que veas la respuesta, mirarás atrás y dirás: ahora comprendo que Dios nunca me dejó, que en su silencio me sostuvo, que en su silencio me enseñó a confiar, que en su silencio me mostró un amor que no necesita ruidos para ser real. El silencio, lejos de ser ausencia, es presencia en otra forma, una forma que transforma, que fortalece, que madura. Y esa madurez espiritual es lo que te permitirá no solo resistir, sino también ayudar a otros a resistir cuando ellos mismos atraviesen su propio desierto de silencio. Porque el silencio de Dios no se queda en ti, es un testimonio que después se convierte en fuerza para otros, una voz que les dice: yo también pasé por eso y sobreviví, un recordatorio de que el silencio nunca fue abandono, sino la antesala de algo mucho mayor que lo que habías pedido, y es en esa antesala donde se forjan los verdaderos testimonios de fe.
Porque cuando aprendes a caminar en medio del silencio de Dios sin abandonar, sin soltar tu oración, sin dejar de creer, entonces tu fe deja de ser infantil y se convierte en una fe madura, capaz de sostenerte en cualquier tempestad. Muchos esperan que Dios siempre hable con claridad, que responda con señales visibles, que abra caminos sin demora, pero la realidad es que si Él hiciera todo eso de manera inmediata, jamás aprenderías lo que significa confiar verdaderamente. La confianza no se prueba cuando todo está claro, se prueba cuando no ves nada, cuando lo único que tienes es la convicción de que Dios sigue ahí aunque no lo sientas. Ese silencio es el gimnasio del alma, el lugar donde se fortalecen los músculos invisibles de tu espíritu, donde aprendes a depender no de lo que ves, sino de lo que crees. Y lo curioso es que mientras más fuerte se vuelve esa fe silenciosa, más preparado estás para escuchar cuando Dios finalmente decida hablar. Porque entonces no escucharás solo con los oídos, sino con el corazón, con una sensibilidad que no tenías antes. Es ahí donde empiezas a discernir pequeñas señales que antes pasabas por alto. Un versículo que llega justo en el momento necesario, una palabra de alguien que ni siquiera sabe por qué te la dijo, un acontecimiento inesperado que parece casualidad pero que en realidad es respuesta. Y entiendes que incluso en su silencio, Dios estuvo orquestando cada detalle para llevarte al lugar donde debías estar. Es en ese punto donde la frustración comienza a transformarse en gratitud, donde el dolor que antes parecía insoportable empieza a mostrar el fruto que dejó en tu vida. Descubres que la paciencia que creías no tener ahora forma parte de ti, que la esperanza que pensabas perdida resurgió más fuerte que nunca, que tu confianza ya no depende de emociones pasajeras, sino de una certeza más profunda. El silencio de Dios entonces deja de ser una herida y se convierte en un regalo, una de esas bendiciones que solo se entienden después de haber sido vividas. Y aquí está el secreto, no todos logran descubrir ese regalo porque muchos abandonan antes de tiempo. Muchos confunden silencio con abandono y deciden rendirse justo cuando estaban a punto de ver la respuesta. Pero si permaneces, si sigues firme, si te atreves a creer que aún en el silencio Dios sigue trabajando, entonces llegarás a experimentar algo que transformará tu vida para siempre. Comprenderás que el silencio no fue un castigo, sino una estrategia, una manera de formar en ti algo que ninguna respuesta inmediata podría haber producido. Y con esa nueva perspectiva mirarás atrás y verás que lo que tanto llamaste silencio fue en realidad una conversación profunda entre Dios y tu alma, un diálogo sin palabras que te enseñó lo que ninguna voz externa podría haberte enseñado. Porque no siempre necesitas escuchar la voz de Dios para saber que está ahí. A veces basta con sentir el peso de su silencio para entender que está más cerca que nunca. Y esa cercanía es lo que te sostiene, lo que te levanta, lo que te prepara para lo que viene después. Y lo que viene después de ese silencio siempre es más grande, más hermoso, más poderoso de lo que alguna vez imaginaste. Porque cuando Dios finalmente rompe ese silencio, lo hace de una manera que no deja dudas, lo hace con un poder y una claridad que sobrepasan cualquier espera. Y en ese instante comprendes que todo lo que viviste, cada lágrima, cada noche en la que preguntaste ¿dónde estás, Señor?, tenía un propósito mayor. Enseñarte a confiar sin condiciones, a descansar en su amor incluso cuando no podías escuchar su voz. El silencio que tanto temías se convierte en el lenguaje secreto con el que Dios fortaleció tu espíritu. Y descubres que nunca estuviste solo, que en cada paso Él estuvo caminando contigo, aunque tú solo percibías un vacío. Ese aparente vacío era en realidad el espacio que Dios estaba preparando para llenar con su presencia de una manera aún más profunda. Porque el amor de Dios no se mide en la cantidad de palabras que escuchamos de Él, sino en la fidelidad con la que permanece a nuestro lado incluso cuando calla. Y esa fidelidad es la que sostiene tu vida, la que transforma tu dolor en aprendizaje, tu espera en esperanza, tu silencio en testimonio. Ahora tienes la oportunidad de mirar tu propia historia con otros ojos, de recordar esos momentos de silencio divino y preguntarte, ¿qué estaba formando Dios en mí? Quizás paciencia, quizás carácter, quizás la capacidad de confiar más allá de lo visible. Porque lo que Dios busca no es simplemente darte respuestas inmediatas, sino moldearte para que seas capaz de sostener las bendiciones que tiene preparadas para ti. Y en ese proceso, cada silencio se convierte en parte de la melodía de tu fe, una melodía que te acompañará por siempre. No olvides esto: Dios nunca guarda silencio para herirte, sino para fortalecerte.
Su silencio es amor en otra forma, es preparación, es cuidado. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez sentiste que Dios guardaba silencio en el momento que más lo necesitabas? Me encantaría que lo compartieras en los comentarios, porque tu experiencia puede dar esperanza a otros que están pasando por lo mismo. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte más reflexiones que puedan fortalecer tu fe y recordarte que nunca estás solo. Cada vez que compartes, comentas o te unes, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que quizás hoy necesitan escuchar que el silencio de Dios no es ausencia, sino la antesala de un milagro.